Muy buenos días, qué bueno poder comenzar este mes, el mes de mayo, meditando juntos en la palabra del Señor. Así que quiero darte a ti la bienvenida en esta hora. Quiero también saludarte a ti que te unes por primera vez a este medio con la intención de escuchar la palabra del Señor. Reciban todos un fuerte abrazo de parte de la Iglesia del Nazareno, lluvias de bendición. Bueno, quiero invitarte a que miremos la palabra del Señor allí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 14 al 22. Y voy a leer la palabra y lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgar vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes bien, que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. El verso 21 dice, no podemos beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Bien, vamos a orar y a pedirle al Señor que hoy use este pasaje para hablar a nuestra vida, que Él use este pasaje hoy o estas letras que Pablo escribió para exhortarnos. Padre, queremos darte a ti las gracias, Dios, porque sabemos que tú eres un Dios bueno, un Dios bondadoso, un Dios misericordioso. Hoy nos cobijamos bajo ese amor que tú nos brindas a todos, Dios. Un amor, Señor, que se extiende tanto a buenos y a malos. Un amor que se extiende hacia justos e injustos. Y hoy, Señor, te agradecemos por colocar en nuestro corazón el deseo de participar a través de este medio, Señor, de lo que tiene que ver con la meditación en tu palabra. Oramos y te pedimos, Señor, para que este medio no solamente nos alcance a nosotros, sino alcance a muchas personas, Dios, y así podamos juntos recibir de parte tuya, Señor, esa palabra de ánimo, de exhortación, de aliento, Señor, que cada uno necesitamos. Te pedimos que hables a nuestra vida y que en medio de esa sequedad espiritual en la cual quizás nos encontramos, Dios, tu agua de vida, Señor, fluya en nosotros, Dios. Te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, quiero comenzar teniendo en cuenta el título de nuestra enseñanza de hoy es En la mesa correcta. Escúchame bien, en la mesa correcta. Y quiero contarte que una de las cosas que me gusta tener en cuenta como padre o como esposo es que cuando vamos a un lugar con la intención de participar de una cena o de un almuerzo, no solamente escogemos una mesa que esté bien ubicada, sino que nos gusta también tener en cuenta que la mesa donde vamos a participar de estos alimentos esté bien limpia. Yo creo que a ti no te gustaría sentarte alrededor de una mesa que esté completamente sucia. Es más, uno de los hábitos que tenemos en casa después de consumir los alimentos es que la mesa quede bien limpia. Yo hoy quiero hablar de algo muy importante y es de nuestra actitud, o sea, nuestra manera de actuar o de comportarnos cuando tú y yo tenemos el privilegio de recibir
lo que llamamos en la iglesia la cena del Señor. Yo quiero invitarte a que quizás si lo puedes hacer hoy, allí donde tú estás, busca el jugo de la uva o busca el pan sin levadura, y al final del sermón, de la enseñanza, vamos a participar de esto. Si no lo puedes hacer, yo quiero animarte a que cuando acudas a la iglesia local, tú y yo acudamos, tú y yo vayamos con la intención correcta. Sabes, la cena del Señor junto con el bautismo es una de las ordenanzas que el Señor Jesús estableció para que su iglesia, para que su pueblo las cumpliese. Y cuando hablamos de la cena del Señor, en ella intervienen dos elementos muy importantes: la copa del vino, que representa la sangre de Cristo, que Él derramó por nuestros pecados allí en la cruz, y también el partimiento del pan, que representa el cuerpo de Cristo. Cuando tenemos el privilegio de participar de la cena como iglesia, hay dos cosas que debemos tener muy en cuenta, y así lo hagamos a través de este medio. Primero, es que lo que estamos haciendo es recordando los padecimientos de Cristo en la cruz. Y lo segundo que estamos haciendo es que nos estamos uniendo en comunión con las personas que comparten nuestra misma fe. Así que el participar de la cena del Señor es participar, así siendo muchos, venimos a ser un solo cuerpo. Y cuando hablamos de que somos un cuerpo, estamos participando de la comunión con Dios en ese momento. Quiero hablar un poco acerca de lo que era la ciudad de Corinto en el tiempo en que, digamos, vivieron ellos, para así poder comprender un poco más el mensaje de hoy. Corinto era una ciudad cosmopolita compuesta por romanos, griegos, asiáticos y judíos. Debido a la ubicación geográfica, Corinto era una de las ciudades más florecientes de la antigua Grecia en el tiempo del Imperio Romano. Corinto contaba con 3 puertos, 2 de los cuales eran de mucha importancia, ya que el comercio de aquel entonces pasaba prácticamente por estos 2 puertos de Corinto. Debido a que Corinto era una ciudad portuaria, por las calles deambulaban marineros, negociantes, aventureros y refugiados de los 4 puntos cardinales del Imperio Romano. Por esa razón, los vicios procedentes tanto del Oriente como del Oriente se unían en aquel lugar, en Corinto, y hacían que la ciudad fuese una ciudad muy inmoral, una ciudad con una gran degradación humana. Se dice que nacer en Corinto o ser de Corinto equivalía a ser una persona inmoral y una persona muy perversa. Corinto también llegó a ser el centro de la adoración principal de la diosa griega de la belleza y del amor, Afrodita, o Venus según el nombre romano. Allí en Corinto había un magnífico templo en el que miles de sacerdotisas servían en una adoración vil e inmoral. Así que Corinto era una ciudad entregada totalmente al placer, al libertinaje y a la inmoralidad. Y en ese contexto de corrupción en Corinto nace la iglesia. El capítulo 18 de Hechos nos dice que Pablo en su segundo viaje misionero llegó a la ciudad de Corinto, en donde permaneció más o menos 1 año y medio y estableció allí a la iglesia. Años más tarde, desde Éfeso, Pablo escribió lo que tú y yo conocemos como primera y segunda carta a los Corintios. Los cristianos de Corinto enfrentaban allí grandes luchas porque era una iglesia que cada día se socavaba en la inmoralidad y en la inmadurez espiritual. Por eso, al escribir Pablo la primera carta a los Corintios, lo hace con la intención de corregir los problemas internos que ellos enfrentaban
y confrontarlos también con su pecado y con una necesidad grande de corrección y que ellos se consagraran completamente al Señor. Uno de los grandes problemas que enfrentaron los corintios es que ellos cometieron grandes abusos en lo que correspondía a la celebración de la Cena del Señor. Por eso Pablo en el capítulo 11, versículo 17, 1 Corintios le dice: ustedes, hablando de ello, de los corintios, se reúnen no para lo mejor, sino para lo peor. O sea que cuando ellos se reunían para compartir la mesa del Señor, ellos, dice Pablo, no se reunían para lo mejor, sino para lo peor. Ahora, quiero que tengamos en cuenta que participar de la mesa del Señor es el lugar donde todos los creyentes nos reunimos en el nombre del Señor para recordar su muerte. Esta mesa está representada por el pan, que es figura del cuerpo del Señor, y el vino es símbolo, figura de su sangre derramada en la cruz. Así que cuando la cena del Señor se celebraba, ¿sí?, el Señor estaba en medio de esa celebración, y el objetivo de nosotros al participar de ella es que el Señor sea el centro de nuestra atención. Y lo que vemos es que los hermanos, los creyentes de la iglesia de Corintios, ¿cierto?, hacían de la mesa o hacían de la cena del Señor no el objetivo que el Señor quería. No lo hacían con la intención de centrar su atención en el Señor. Por eso les decía que al comienzo, no creo que tú y yo nos acerquemos a una mesa a compartir, a una mesa que esté completamente sucia. Cuando Pablo escribe a los corintios, en 1 Corintios 10:21, les dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Él les está hablando en forma alegórica. Y la palabra alegoría es representación en la que las cosas tienen un significado simbólico. Pablo dice a la iglesia de Corintio: no traten de llevar dos vidas, una que busque agradar a Dios y a la otra al mundo. Por eso Pablo habla acerca de una forma metafórica o de una forma alegórica, con la intención de decirle a los corintios: tengan cuidado, no busquen agradar a Dios y también estén buscando agradar al mundo. Amados, para los creyentes de Corintio no era fácil practicar su fe en medio de esa inmoralidad que ellos vivían, en medio de ese gran libertinaje. Porque al igual que ellos, en el entorno que hoy yo vivimos, mis amados, ser un cristiano fiel no es nada fácil. Porque serle fiel a Dios significa que estamos constantemente nadando en contra de la corriente que a diario busca atraparnos a nosotros. Pablo dijo en Romanos 12:2: no os acomodéis al mundo presente. Ser fiel a Dios o permanecer fiel a Dios significa que estamos en una lucha constante, no solo con el mundo, sino también una lucha constante con nosotros mismos, ya que tú y yo en numerosas ocasiones nos vemos impulsados por los deseos de nuestra carne y también nos vemos impulsados por los deseos del Espíritu. Y como dice Pablo también en Romanos capítulo 7, estas dos naturalezas combaten entre nosotros mismos. Y vuelvo y repito, en muchas ocasiones la carne busca alar hacia su lado y el Espíritu también busca alar hacia el lado opuesto. Y muchas veces nosotros caemos en el error de dejarnos llevar por las cosas de la carne. Y cuando hacemos esto, no estamos realmente agradando al Señor. A veces pasa, y quiero que tú tengas en cuenta, a veces pasa que cuando nos reunimos en la iglesia local para participar de la mesa del Señor, de la cena del Señor, algunos nos sentimos tan indignos por nuestra condición pecaminosa y preferimos no participar de ello, mientras otros, no importando su estado espiritual, participan de la mesa del Señor
sin discernir entre lo puro y lo impuro. Muchos hoy decimos ser cristianos, pero vivimos un evangelio a nuestro propio acomodo, el evangelio del todo vale. Y Pablo, a través de este mensaje, nos dice que es imposible que una persona que profese ser cristiana pueda continuar comportándose de la misma forma en que se comportaba antes de conocer al Señor Jesucristo. Es completamente imposible y absurdo pensar que podemos aceptarle a Él y seguir participando de las cosas del mundo y así venir y participar de la mesa del Señor. Por eso Pablo nos invita a que no participemos de la mesa de una manera indigna. Eso lo dice allí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 28 al 29. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora, escúchame bien, si seguimos en los caminos en los que vivíamos antes de llegar al Señor, comiendo en la mesa de la sociedad, en la mesa del mundo, y participando de lo santo de lo santo, de lo puro, lo que tú y yo estamos haciendo es pisoteando la sangre de Cristo y acarreando para sí juicio para nuestra vida. Amado, al pecado hay que llamarle pecado. Y si tú y yo profesamos ser cristianos, no podemos continuar acariciando el pecado y pasándole la mano como si fuese un gatito gracioso. Si hemos dejado anidar pecados en nuestro corazón, debemos exponer ese pecado y reprenderlo de nuestra vida en un acto de completo arrepentimiento. Escúchame bien, necesitamos alejarnos inmediatamente del pecado y lo hacemos en una actitud completa de arrepentimiento. Por eso el propósito de Pablo al escribir estas líneas del capítulo 10 a los Corintios, no era con la intención de ofenderlos, tampoco era la intención de hacerlos sentir mal o insultarles. El propósito de Pablo era llamarles al arrepentimiento, ¿cierto? Y esto es lo que quizás está haciendo el Señor hoy con nosotros. Él nos está diciendo en qué mesa estás. ¿Estás en la mesa correcta? ¿En la mesa de la santidad? ¿En la mesa del arrepentimiento? ¿O estás en la mesa del todo vale? ¿Estás en la mesa del que yo vivo como yo quiero? ¿En la mesa de ese evangelio que queremos practicar según nosotros? Amado, no podemos sentarnos o pasárnosla jugando de mesa en mesa, pasándonos de un lugar a otro. Tú que me escuchas, el deseo de Dios es que tú y yo nos ocupemos de nuestra salvación y lo hagamos como dice Filipenses capítulo 2 versículo 12. Procuren la salvación de ustedes y háganlo con temor y respeto hacia Dios. Eso es lo que Pablo nos dice. Así que cuando tú y yo conducimos nuestra vida con la intención de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, lo estamos haciendo a la manera que Dios dispone. Pero si tú y yo obviamos este requerimiento de la palabra, lo que vamos a traer para nuestra vida es gran dolor y gran aflicción. Sentarnos cada día a la mesa del Señor tiene que ver con llevar una vida en santidad. Tiene que ver con llevar una vida de constante arrepentimiento. Porque es la vida que le da valor al sacrificio del Señor en la cruz. Así que quiero que miremos hoy dos aspectos muy importantes que encontramos en la mesa correcta. El primer aspecto es que la mesa, Jesús es la mesa. Y hablo en un sentido figurado, no quiero que me vayas a interpretar mal, pero lo que yo puedo ver hoy, sí, es que sentarnos en la mesa correcta o escoger la mesa correcta es escoger a Jesús, porque Él es la mesa a la que nos podemos sentar a cenar.
Hay un pasaje allí en 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 7, y dice, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Estas palabras que está diciendo David nos hablan de que después de la muerte de Jonathan, el hijo de Saúl, David se encargó de cumplir una promesa que él le había hecho a Jonathan y era cuidar de su descendencia. David un día fue enterado de que había un hijo de Jonathan, Menfiboset. Menfiboset significa el que esparce vergüenza. Este joven nos cuenta la historia que era un joven lisiado de sus pies. Él no podía caminar bien debido a que su nodriza de muy pequeño la había dejado caer. Pero Mefiboset es figura de nosotros, ya que sin Jesús en nuestra vida nosotros no tenemos a dónde ir. Mefiboset vivía en un lugar llamado Lodebar, que significa tierra árida, tierra seca. Mefiboset había nacido con un llamado a gobernar, pero de repente por las circunstancias que él vivió, se convirtió en un mendigo, en alguien que daba vergüenza por su condición física. Pero un día cuando David gobierna, ahora quiero que tengas en cuenta, David es figura o tipo de Jesús, quien rescata a Mefiboset, y David invita a Mefiboset a la casa, al palacio real. Y no solo David lo invita a que venga a su mesa, sino que le dice, tú comerás siempre a mi mesa. Yo quiero que uses allí donde estás tu imaginación y tengas en cuenta o tengamos en cuenta que a la mesa de un rey acude gente importante. Y quizás un día David hizo que se preparara un gran banquete con la intención de honrar al hijo de Jonatán, a Menfiboset. Quizás ese día muchos estaban sentados alrededor de la mesa, pero había un lugar en donde llegó alguien que quizás lo llevaron en una silla de ruedas. Alguien que quizás de pronto llevaba una ropa andrajosa o estaba mal vestido. Era este Menfiboset, a quien el rey lo había invitado a cenar. Y al sentarse en la mesa, sucede algo milagroso. La mesa tapaba la incapacidad de Menfiboset. Sentado a la mesa, nadie se daba cuenta de que él era un lisiado. Sentado a la mesa, era una persona igual a los demás que estaban sentados a la mesa del rey. ¿Sabes, amado? Jesús es la mesa que nos cubre de todas nuestras debilidades. Jesús es la mesa que nos cubre de todas nuestras incapacidades. Jesús es la mesa que nos cubre de todas nuestras vergüenzas. Jesús es la mesa que nos rescata también de Lodebar, de ese lugar árido y seco que es figura de nuestras aflicciones. Por eso hoy, si hay alguna área de tu vida que hoy está en Lodebar, en un lugar de pecado, de vergüenza, de aflicción, la promesa es que si nos sentamos a la mesa con Jesús, Él va a cubrir todo de nosotros. Él va a cubrir desde nuestras debilidades, de nuestras necesidades. Es más, es el que se va a encargar de rescatar nuestros sueños. Algo que yo puedo ver también es que Jesús es la mesa de nuestra reconciliación. Qué hermosa es una reconciliación de dos partes divididas o dos partes que vivían en enemistad. La Biblia nos habla de una reconciliación muy famosa y fue la reconciliación de Jacob y Esaú, quienes por años estuvieron separados. Quizás por años Esaú guardó en su corazón sed de venganza por lo que había hecho su hermano Jacob, pero un día ellos se reencontraron, un día ellos se perdonaron, un día ellos se abrazaron, un día ellos se reconciliaron. Pero no hay reconciliación más dramática
que la de Dios con nosotros, los seres humanos. Jesús es la mesa que representa el costo que Dios asumió para reconciliar todas las cosas consigo mismo. La persona de Jesús nos habla del sacrificio de la reconciliación, ya que él mismo se presentó como un sacrificio para quitar de en medio el pecado que nos tenía en enemistad con nuestro Padre, con Dios. Así que el primer aspecto que yo puedo ver de la mesa correcta es que Jesús es la mesa. Pero el segundo aspecto que yo puedo ver de la mesa correcta es que Jesús es la cena. El mismo Señor Jesús dijo en Juan 6, versículo 8 al 51, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy, dijo Jesús, el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, o sea, de Jesús, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Sabes? La persona de Jesús es la única comida que puede mantener nuestro espíritu despierto. La persona de Jesús es la única comida que puede nutrir nuestro espíritu, conocerlo más a Él, pasar tiempo con Él, es lo único que nos va a alimentar espiritualmente. Aquellas personas que no oran, que no le buscan, que no tienen un tiempo de intimidad con Él, aquellos que no buscan estar a la mesa con Jesús para relacionarse con Él y conocer su corazón, se van a convertir en desnutridos espirituales. Y como vive desnutrido espiritualmente, esa persona le va a ser más fácil dejarse atrapar por los deseos de este mundo, le va a ser fácil dejarse llevar por sus propias debilidades. Quiero nombrar algunos síntomas de nutrición espiritual. Uno de ellos es estar constantemente enojados con alguien. Otro es no poder perdonar. Otro es vivir afanados por las cosas de la vida. Otro síntoma es sentir envidia de la vida, envidia de las demás personas. Otro síntoma es tener una fe intermitente. Otro síntoma es no disfrutar de las cosas del Señor. Ahora quiero preguntarte, ¿tienes alguno de estos síntomas? Y si quizás hay alguno de estos síntomas en tu vida, quizás el vivir enojado continuamente, el no perdonar, quizás el de tener una fe intermitente, ten mucho cuidado, porque podrás estar desnutrido espiritualmente y urgentemente necesitas acudir a la mesa correcta para nutrirte de la persona correcta y así estar bien con el Señor. ¿Sabes? Necesitamos continuamente estar a la mesa con Él, participar de Él, comer de Él, para poder vivir bien nutridos espiritualmente. Pero también algo que yo puedo ver, que Jesús es la cena, es la mesa de nuestro regocijo. En Juan capítulo número 22, versículo 15, el Señor Jesús dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. ¿Sabes? La noche en que el Señor compartió con sus discípulos la cena, Él expresó su gozo de que por fin había tenido ese tiempo especial con ellos. En aquel momento el Señor dijo a sus discípulos que no volvería a comer esta cena, sino hasta que en el reino de Dios se ha establecido en su plenitud en la tierra. Así que esta mesa apuntaba a un regocijo final que tú y yo, mis amados, vamos a tener cuando Cristo coma de nuevo con su iglesia, con todos los hermanos que compartimos nuestra misma fe, porque esta cena significa el reino de Dios ya establecido en toda su plenitud aquí en la tierra. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículos 6 al 9.
y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Bienaventurados, dice el Señor, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Amados, qué maravilloso día de regocijo será cuando por fin tú y yo en el reino de Dios estaremos compartiendo con ellos. Allí, mis amados, ese día habrá una boda, una cena llamada las bodas del Cordero. Y vuelvo y repito, está en la mesa del regocijo. Pablo nos recuerda que cada vez que conmemoremos la cena del Señor, que cada vez que nosotros comamos del pan y bebamos de la copa, estemos recordando que estamos anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que podamos participar de la mesa, mis amados, estamos anticipando, anhelando e incrementando nuestra esperanza de que ese día glorioso llegará, que ese día de regocijo llegará, porque cuando Él venga por segunda vez, estaremos con Él allí sentados a su mesa. Por eso el Señor nos invita a que desde ya tú y yo nos preparemos y nos sentemos en la mesa correcta, hagamos parte de la mesa correcta, una mesa en donde conmemoremos siempre su obra y también resaltemos su presencia en medio de nosotros. Ya para concluir, si no hemos hecho un compromiso completo con Dios, hoy es importante que reconozcamos que nos hemos quizás estado sentando en la mesa equivocada, en la mesa incorrecta. Pero hoy el Señor nos llama a que nos sentemos en la mesa correcta. Quizás tú y yo, como Menfiboset, tenemos muchas debilidades. Quizás hemos sido de vergüenza porque siendo cristianos participamos de las cosas del mundo, pero el Señor nos invita a que nos sentemos en su mesa. No sé si donde tú estás puedes decir, sí, Señor, es verdad. He participado de la mesa de los demonios y he querido también participar de la mesa del Señor. Y hoy quiero ordenar mi vida. Hoy quiero ponerle freno a este comportamiento incorrecto que he estado llevando. Quiero invitarte a que oremos allí donde tú estás y le digamos al Señor, Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, oh Dios, cuánto tú nos amas. Gracias por recordarnos, Señor, cuán grande es tu misericordia para con nosotros e invitarnos a sentarnos en la mesa correcta. Hoy queremos pedirte perdón, Señor, porque quizás como la iglesia de Corintios, Señor amado, hemos querido participar de las cosas del mundo, pero también participar, Señor, de las cosas sagradas. Hoy te pido perdón porque nos hemos dejado llevar por nuestras debilidades, nos hemos dejado llevar por esas cosas que hemos dejado que se aniden en nuestro corazón, que no son de tu agrado. Y así hemos estado, Señor, queriendo participar, Señor, de la mesa, de la cena del Señor. A no recordar, Señor, que la mesa del Señor representa ese sacrificio que tú pagaste por todos nosotros allí en la cruz de Calvario, Señor. Y que tú nos invitas a participar de esa mesa, pero que tú lo quieres hacer teniendo la actitud correcta en nosotros. Hoy te pido, examina nuestro corazón. Y yo te ruego a ti, Espíritu Santo, que seas tú erradicando en nuestro corazón todo mal deseo, Señor, todo deseo por las cosas de este mundo. Ayúdanos, Señor, hoy a despojarnos, Señor, de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de la carne, Señor, y que muchas veces, Señor, Dios, de una manera hipócrita, Señor, hace
que nos sentemos en tu mesa, Señor amado, sin llevar una vida de santidad y sin llevar una vida de arrepentimiento. Hoy te pido por cada persona, Señor, que me escucha o escucha tu voz a través de este medio, Señor. Redargúyenos, Dios, y haznos entender, Señor, que cuando tengamos la oportunidad de ir a la iglesia local y participar de la mesa, Señor, de la cena, lo hagamos con la actitud correcta. Quizá, mi amado, allí donde tú estás, tienes la oportunidad de tener el pan y el vino. Yo quiero invitarte a que si tienes esa facilidad o esa oportunidad, le digas al Señor: Señor, gracias, porque yo puedo compartir, Señor, aún a la distancia, Señor, este sacramento, Señor Dios. Hoy quiero hacerlo con la actitud correcta, Señor, y quiero primeramente decirte: examina mi corazón y aleja de mi corazón, Señor Dios, esa religiosidad que quizás me lleva, oh Dios, a participar de las cosas del mundo y participar también de la mesa, de la cena del Señor. Hoy te pido que me perdones por mis pecados. Hoy te pido, Señor, inquiétame a examinarme a mí mismo, Señor, y no hacer lo que quizás hacía la iglesia de Corinto. Hoy te doy gracias por este pan que representa tu cuerpo, Señor. Cuerpo que fue flagelado, cuerpo que sufrió, Señor Dios, el insulto, Señor. Pero ese cuerpo, Señor, que representa, Señor, este pan, Señor, fue entregado por mí y para mi salvación. Ayúdame a vivir íntegra. Ayúdame a vivir, Señor, de una manera, Señor Dios, donde la vida de santidad se pueda ver reflejada en mí. También gracias por esta copa, por este jugo de la uva que representa tu sangre, sangre que fue redimida, que me limpia de todo pecado y de toda maldad. Hoy como del pan y bebo de la copa, y te doy gracias por tu amor incondicional. Te doy gracias, Dios, por cada persona que ha escuchado esta enseñanza, Señor, que quizás ha participado en la enseñanza de la cena del Señor allí en su casa. Dios, bendícelos y ayúdanos a todos a guardar la esperanza, Señor, de que un día, Señor, participaremos junto contigo, Señor, en las bodas del Cordero, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, mi querido hermano y hermana, querido amigo, querida amiga que nos has escuchado, antes de despedirme quiero orar por ti, colocar delante del Señor tu necesidad y también pedirle al Señor que durante este mes que hoy está comenzando, tu vida y tu familia estén completamente colmadas de grandes bendiciones. Padre, yo quiero colocar delante de ti las necesidades que hay en cada una de las personas que hoy, Señor, me están escuchando a través de este medio, Señor. Yo quiero rogarte por la familia de cada uno de ellos, por la economía, por el tabaco, por la salud de cada uno de ellos, y Dios, y pedirte, Señor, que seas tú derramando de tus ricas y abundantes bendiciones, Señor, en cada una de estas personas, Dios mío. Oro también para que este mes que hoy se está comenzando, Señor, el mes de mayo, sea un mes, Señor, de cielos abiertos, sea un mes de grandes conquistas, sea un mes, Señor, donde podremos ver, Señor, tu mano poderosa actuando a favor de nosotros. Oramos dándote gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, mi amado, mi amada, amigo, amiga, Dios te bendiga y nos veremos la próxima semana.